Mis padres dijeron, Lucas, no seas tacaño, para eso trabajas, después de gastar $60.000 con mi tarjeta y todo para llevar a mi hermana a Disneyland por su graduación, así que los demandé y ahora me suplican llorando. Me llamo Lucas, tengo 29 años, y estoy escribiendo esto desde un apartamento barato que apesta a humedad, con solo $2.000 en mi cuenta bancaria. Todo empezó un sábado por la tarde, hace unos meses. Yo llevaba años ahorrando cada centavo que podía para terminar de pagar la hipoteca de mi casa. No soy millonario, ni cerca. Trabajo como técnico en una empresa de telecomunicaciones, gano un sueldo normal, pero soy bueno administrándome. Desde que terminé la universidad, mi meta fue tener algo propio, un lugar que fuera mío y que nadie me pudiera quitar. Antes vivía en un apartamento chiquito, comía comida barata y no salía mucho, todo para ahorrar. Luego decidí dar el paso y pedí un préstamo en el banco para pasarme por fin a mi nueva casa. Quedó en hipoteca, pero con mi sueldo iría pagando todas las cuotas cumplidamente. Después de mucho tiempo y de mucho sacrificio, junté $62.000, gastando lo menos posible. Con eso, iba a dar el último pago de mi casa, una casa que compré hace 3 años y venía pagando a cuotas. Sin embargo, como me estaba yendo bien, tomé la decisión de saldar toda la deuda restante en un solo pago para bajar los intereses que me estaban matando. Sin embargo, era mi orgullo, mi gran logro. Ese sábado, estaba emocionado porque en unos días iba a hacer el pago final. Decidí pasar por la casa de mis papás para compartir la noticia. Mis padres, Jimmy y Marta, siempre han sido un poco relajados con el dinero. Mi papá es mecánico y mi mamá trabaja medio tiempo en una tienda de ropa. No son pobres, pero nunca ahorran. Gastan en lo que se les antoja, un televisor nuevo, un viaje corto, lo que sea. Mi hermana Melissa, de 22 años, es igual. Acababa de graduarse de la universidad, no tiene trabajo fijo, y mis papás la han consentido toda la vida. Yo, en cambio, siempre fui el responsable, el que no pedía nada, el que se pagó sus estudios solo. Supongo que por eso nunca sospeché que me harían algo tan bajo. Llegué a su casa con una botella de vino barato y unas papas fritas para celebrar. Nos sentamos en la sala, y mientras comíamos, les conté mis planes. Ya casi termino de pagar la casa, dije, sonriendo como idiota. En unos días hago el último pago, y será mía al 100%. Se siente increíble. Mi papá me dio una palmada en la espalda y dijo, ese es mi hijo. Pero, oye, Lucas, disfruta un poco tu dinero. Mi mamá asintió y agregó, sí, hijo, no todo es ahorrar y ahorrar. Tienes que vivir también. No les hice mucho caso. Siempre me dicen cosas así porque no gasto como ellos. Pensé que solo estaban bromeando. Pero entonces Melissa, que estaba tirada en el sofá mirando su celular, levantó la cabeza y dijo, hablando de disfrutar, ¿saben qué sería increíble? Ir a Disneyland por mi graduación. Sus ojos brillaron como si ya estuviera viendo el castillo de Cenicienta. Me lo merezco después de tanto estudiar. Mis papás la miraron como si fuera la mejor idea del mundo. Ay, sí, Meli, te lo mereces, dijo mi mamá. Jimmy, ¿qué dices? Podríamos ir todos en familia. Mi papá asintió. Claro, hace años que no salimos de viaje. Yo no dije nada al principio. Pensé que, si querían ir, ellos lo pagarían. Pero entonces mi papá me miró y dijo, Lucas, tú podrías ayudarnos con eso, ¿no? Digo, si tienes tanto dinero ahorrado. Me quedé callado un segundo, tratando de no enojarme. Ayudarles, dije. Ese dinero es para mi casa, papá. No es para viajes. Mi mamá puso cara de drama y dijo, ay, Lucas, no seas egoísta. Es para tu hermana. Tú tienes mucho más guardado, ¿no? Eres tan bueno con el dinero, les expliqué que no era millonario, que esos $62.000 eran todo lo que tenía, pero no sé si no me creyeron o simplemente no les importó. Tranquilo, hijo, dijo mi papá. Ya encontrarás la manera de arreglarlo. Esto es para tu familia. Melissa me sonrió y dijo, por favor, Lucas. Serías el mejor hermano del mundo. No quise discutir más, así que cambié de tema. Nos pasamos el resto de la tarde charlando, comiendo y tomando vino.
Estaba tan distraído hablando de mi casa que no me di cuenta de que dejé mi billetera en la mesa de la sala cuando me fui. Error fatal. Al día siguiente, domingo, me desperté tarde y no pensé mucho en la billetera. Supuse que la había dejado en mi carro, pero no la busqué porque no la necesitaba ese día. No tenía idea de lo que estaba pasando a mis espaldas. Resulta que, después de que me fui, mis papás encontraron mi billetera, sacaron mi tarjeta de débito y empezaron a planear el viaje a Disneyland esa misma noche. Hicieron todo rapidísimo, compraron boletos de avión, reservaron un hotel caro, pagaron las entradas al parque, todo con mi tarjeta. Para el domingo en la mañana, ya estaban en un avión rumbo a Orlando, Florida con Melissa, felices de la vida, mientras yo seguía pensando que mi dinero estaba a salvo. Pasaron los días, y yo no revisé mi cuenta porque estaba ocupado con el trabajo y confiaba en que todo estaba bien. Nunca revisaba mi cuenta porque no tenía razones para sospechar nada. Mis papás no me llamaron, Melissa no me escribió, y yo asumí que habían olvidado la idea del viaje o que lo pagarían ellos mismos. Qué iluso fui. Llegó el viernes, el día que había estado esperando, el momento de hacer el último pago de la hipoteca. Estaba emocionado. Después del trabajo, fui al banco con mi laptop, me senté en una mesa y abrí la app para hacer la transferencia. Entré a mi cuenta y mi mundo se derrumbó. Mi saldo era de $2.000. De $62.000, solo quedaban $2.000. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Pensé que era un error, que el banco había metido la pata. Revisé los movimientos con las manos temblando, y ahí estaba la verdad: cargos en Disneyland, hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs. $60.000, gastados en menos de una semana. Mi cabeza empezó a dar vueltas. No podía respirar bien. Recordé que no tenía mi billetera y me di cuenta de lo que había pasado, la dejé en casa de mis papás, y ellos la usaron sin decirme nada. Si se preguntan por las notificaciones que te llegan a tu celular por cada transferencia que hagas, las tenía desactivadas, siempre me parecían molestas, y en cuanto al límite de la tarjeta, lo había ampliado a $60.000 para que al hacer el pago de mi casa no me lo rechazara. Me quedé sentado en esa silla del banco, mirando la pantalla de mi laptop como si fuera una pesadilla de la que podía despertar. Pero no era un sueño. Era real. $60.000, el dinero que me había roto el lomo por juntar durante años, se había esfumado en menos de una semana. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la computadora. Inmediatamente llamé a mis padres pero ninguno me contestó, así que fui a la casa de ellos. Con razón no me habían llamado antes, estaban disfrutando en Disneyland mientras que yo estaba confiado que mi dinero estaba a salvo. Cuando llegué a casa de mis padres, mi madre abrió: ¿Dónde está mi billetera?, dije, sin saludar, sin rodeos. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Mi mamá me miró con una ceja levantada, como si mi pregunta fuera una molestia. ¿Tu billetera? ¡Ay, hijo, qué dramático! ¿La dejaste aquí o qué? Mi papá se levantó del sillón con una risita, como si todo fuera un chiste. Tranquilo, Lucas, ¿qué te pasa? Parece que te robaron el mundo. Siéntate, hombre, no hagas show. Pero yo no iba a sentarme. No iba a dejar que me trataran como idiota. Revisé mi cuenta, dije, clavándoles la mirada a los tres. $60.000. Gastados. En Disneyland, hoteles, restaurantes. Todo con mi tarjeta. ¿Quién fue? Hubo un segundo de silencio, pero no era de culpa. Mi mamá se cruzó de brazos, mi papá se rascó la cabeza con una sonrisa torcida, y Melissa ni siquiera levantó la vista de su celular, solo siguió comiendo papas fritas como si no me hubiera escuchado. Finalmente, mi papá soltó una carcajada y dijo: «Mira, Lucas, no seas tacaño, para eso trabajas, ¿no? Era para Melissa, para su graduación. ¿Qué querías? ¿Que se quedara sin nada después de tanto esfuerzo? Tú siempre tienes plata, relájate». Me quedé helado. ¿En serio acababa de decir eso? Mi mamá asintió, como si fuera lo más lógico del mundo. Sí, hijo, además es para tu familia. No todo es tu casita y tus ahorritos. Hay que vivir un poco, ¿sabes? Vivir un poco, repetí, alzando la voz. No podía creerlo. Ese dinero era para mi casa, papá, lo que llevo años pagando. ¿Cómo se les ocurre usar mi tarjeta sin preguntarme?
Mi papá puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. Ay, Lucas, no exageres. Una casa no se va a caer por unos dolaritos. Además, tú eres el genio del dinero, ya juntarás más. Mi mamá soltó una risita y agregó, sí, hijo, no seas egoísta. Nosotros no tenemos tu talento para ahorrar, pero tú siempre sales adelante. Esto fue por una buena causa. Melissa por fin levantó la cabeza del celular y me miró con una sonrisa burlona. Exacto, Lucas. No es para tanto. Fue el mejor viaje de mi vida, tendrías que agradecerme por gastarlo también. Deberías haber venido, en serio, te habrías divertido en vez de estar llorando por unos billetes. Mi sangre hervía. Quería agarrar el sofá y tirarlo por la ventana, pero me contuve. Respiré hondo y dije, devuélvanme mi billetera. Ahora. Mi papá suspiró, como si le estuviera pidiendo un favor imposible, y fue a la cocina. Abrió un cajón, sacó mi billetera y me la lanzó como si fuera basura. Toma, aquí tienes tu tesoro, dijo con sarcasmo. La abrí y vi que mi tarjeta seguía ahí, intacta, como si no acabaran de destrozarme la vida con ella. Me quedé sin palabras. No solo me robaron, sino que lo hicieron a propósito, con descaro, y ahora se reían en mi cara. No dije nada más. Me di la vuelta y me fui, escuchando a mi papá gritar detrás de mí, no te pongas así, Lucas, es solo dinero, hombre. Mientras manejaba de vuelta a mi casa, no podía dejar de pensar en lo ciego que fui. Les conté mis planes, confié en ellos, y me trataron como si fuera un cajero automático. Pero lo peor era lo que venía ahora. Sin ese dinero, no podía pagar la hipoteca. El banco no espera. Si no pagaba pronto, iba a perder la casa. Mi sueño, mi orgullo, todo por lo que trabajé, se iba a ir al carajo por un viaje a Disneyland que ni siquiera disfruté. Esa noche no dormí. Me senté en la sala de mi casa llorando, mirando las paredes que pronto podrían no ser mías. Quedaban solo unos pocos días para que se venciera el plazo del pago, y para que el banco me quitara la casa, pensé en mis opciones. Podía buscar un préstamo, trabajar el doble y seguir adelante como si nada. Pero no me daba el tiempo de reunir el dinero, así que si iba a perder la casa, también podía hacer algo al respecto. Demandaría a mis padres y a mi hermana por robo, no soy de los que se rinden, pero tampoco soy de los que se dejan pisotear. Ellos no solo me robaron dinero, me robaron mi futuro. Y encima se burlaron de mí. Eso no lo iba a dejar pasar. Al día siguiente, llamé a un amigo del trabajo, Carlos, que tiene un primo abogado. Le conté todo, cada detalle, incluyendo las cosas descaradas que me dijeron, y me dijo, Lucas, eso es robo puro y duro. Puedes demandarlos. No importa que sean tu familia, lo que hicieron es ilegal, y con esa actitud, se lo merecen. La palabra demanda me resonó en la cabeza. ¿Demandar a mis propios padres? ¿A mi hermana? Sonaba extremo, pero entre más lo pensaba, más lo veía claro. No era solo por el dinero, era por hacerles entender que no podían tratarme como basura. Esa misma tarde, fui a la oficina del primo de Carlos, un tipo joven pero serio llamado Daniel. Le conté todo, cómo ahorré el dinero, cómo mis papás usaron mi tarjeta, cómo gastaron $60,000 sin mi permiso y encima se rieron de mí. Daniel escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé, dijo, esto es un caso clarísimo de fraude y robo de identidad. Podemos ir por la vía civil para recuperar tu dinero y hasta por la vía penal si quieres darles una lección. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Lo miré fijo y dije, sí. Quiero mi dinero de vuelta. Y quiero que sientan lo que yo sentí. Daniel me explicó los pasos. Primero, presentar una denuncia en el banco para bloquear la tarjeta y reportar el fraude. Luego, reunir pruebas, los movimientos de mi cuenta, mi testimonio, cualquier cosa que mostrara su descaro. Y finalmente, presentar la demanda. Me advirtió que sería duro. Son tu familia, Lucas. Esto va a explotar todo entre ustedes. Prepárate. Asentí. Ya no me importaba. Ellos explotaron todo primero con su actitud. Esa semana fue un caos. Hice la denuncia en el banco, pero me dijeron que no podían reembolsarme nada,
conseguí copias de los extractos bancarios, grabé una conversación con mi papá donde, con ese tono burlón, decía, «Ay, Lucas, no seas llorón, fue por una buena causa», lo llamé fingiendo que quería hablar, y se las llevé a Daniel. Él redactó la demanda y la presentó en la corte. Mis papás y Melissa fueron notificados unos días después. No tardaron en reaccionar. Mi mamá me llamó, pero no estaba llorando, estaba furiosa. «Lucas, ¿cómo te atreves? Somos tu familia, no unos ladrones, retira esa estupidez ahora mismo». Mi papá me dejó un mensaje de voz riéndose, «Hijo, qué exagerado eres, ¿en serio vas a meter abogados por esto? Qué pena me das». Melissa me escribió por WhatsApp, «Eres patético. Todo por un viaje que ni viviste. Qué perdedor». Pero yo no respondí. Sus palabras solo me daban más ganas de seguir. 2 semanas después, llegó el día de la primera audiencia. Me puse una camisa decente, manejé hasta el juzgado y me senté al lado de Daniel. Mis papás y Melissa estaban al otro lado, con un abogado barato que parecía perdido. Mi mamá me miraba con desprecio, mi papá se reía por lo bajo como si todo fuera un juego, y Melissa seguía mandando mensajes en su celular, ignorando al juez. El juez leyó la demanda, escuchó los argumentos, y aunque no hubo resolución ese día, Daniel me dijo después, «Tenemos esto ganado, Lucas». Su actitud solo los hunde más. Salí del juzgado con una sensación extraña. No era felicidad, pero sí satisfacción. Ganar no me iba a devolver mi familia, pero al menos me iba a devolver mi dinero y un poco de dignidad. Mientras manejaba de vuelta a casa, pensé en lo que venía, más audiencias, más enfrentamientos, más de su descaro. Pero ya no había vuelta atrás. Ellos me empujaron a esto con su arrogancia, y ahora iban a pagar por ello. Habían pasado 3 semanas desde la primera audiencia, y yo seguía firme con la demanda. Daniel, mi abogado, me mantenía al tanto de todo. Cada día que pasaba, el caso se veía más sólido. Las pruebas eran irrefutables, los extractos bancarios, la grabación de mi papá admitiendo lo que hicieron con ese tono burlón, y hasta un par de mensajes de texto que Melissa me mandó después, donde seguía tratándome como si fuera un chiste. El banco también había avanzado con su investigación, y aunque no podían devolverme el dinero, confirmaron que los cargos fueron fraudulentos. Todo apuntaba a que mis papás y Melissa no tenían escapatoria. Era un martes por la tarde cuando escuché que tocaron la puerta de mi casa. Estaba en la cocina, calentando una sopa instantánea porque no me quedaba mucho dinero para comida decente. Me asomé por la ventana y los vi, mi papá, mi mamá y Melissa, los 3 parados en la entrada. No venían con esa actitud arrogante de antes. Mi papá tenía la cabeza agachada, mi mamá se limpiaba los ojos con un pañuelo, y Melissa, por primera vez, no estaba mirando su celular. Se veían, derrotados. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Me quedé ahí, cruzado de brazos, esperando a ver qué querían. «Lucas, hijo, por favor, tenemos que hablar», empezó mi mamá, con la voz temblorosa y los ojos rojos de tanto llorar. «Nos estás matando con esto». Mi papá dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos, y dijo, «Mira, hijo, nuestro abogado nos dijo que no tenemos chance. Que vamos a perder el caso. Si sigues con esto, nos van a meter a la cárcel por robo, ¿eso quieres? Vernos presos». Su voz no tenía ese tono sarcástico de antes, ahora estaba rota, casi suplicante. Melissa, que estaba detrás, se acercó con las lágrimas corriendo por su cara. «Lucas, por favor, retira la demanda. No podemos ir a la cárcel, somos tu familia». No teníamos idea de que esto iba a explotar así. Solo queríamos celebrar, no hacerte daño. Me quedé mirándolos, uno por uno. Mi mamá sollozaba, mi papá se pasaba las manos por la cara como si no supiera qué más decir, y Melissa se abrazaba a sí misma, temblando. Era la primera vez que los veía así, sin esa arrogancia que me había dolido tanto. Ahora me rogaban, me lloraban, me suplicaban de rodillas. «Por favor, hijo», dijo mi mamá, cayendo al suelo frente a mí. «No tenemos el dinero para devolverte, pero haremos lo que sea. Trabajaremos, te pagaremos poco a poco, pero no nos dejes ir a la cárcel. Eres nuestro hijo, no puedes hacernos esto». Mi papá se arrodilló junto a ella y agregó, «Lucas, te equivocaste al meter abogados, pero nosotros también nos equivocamos.
Perdónanos, hombre. Retira los cargos y arreglamos esto como familia. Melissa se limpió la cara y murmuró, no quiero ir presa, Lucas. Por favor, ten piedad. No soy una criminal, los miré ahí, los tres tirados en mi puerta, llorando como si el mundo se les estuviera acabando. Una parte de mí sintió algo, un nudo en el pecho, un eco de lo que alguna vez fue mi familia. Pero luego recordé todo, cómo se rieron de mí, como mi papá dijo no seas tacaño, para eso trabajas, como mi mamá me llamó egoísta por no querer soltar mi dinero, como Melissa dijo que fue el mejor viaje de su vida mientras yo perdía mi casa. Recordé los años de sacrificio, las noches sin dormir, los trabajos extras que hice para ahorrar esos $60.000. Y supe que no podía ceder. No, dije, con la voz firme. Ustedes tomaron mi dinero. Ustedes decidieron gastarlo sin preguntarme. Ustedes se burlaron de mí cuando les pedí explicaciones. Ahora enfrenten las consecuencias. Mi mamá soltó un grito, como si la estuvieran torturando. Lucas, por favor, somos tu sangre. Pero yo ya no sentía eso. Sacudí la cabeza y di un paso atrás. Se acabó. Váyanse de mi casa. Intentaron seguir rogando. Mi papá se levantó y golpeó la puerta mientras yo la cerraba. Lucas, no hagas esto, te arrepentirás. Mi mamá lloraba tan fuerte que los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Melissa gritó, eres un monstruo. Pero yo no abrí. Giré la llave, puse el seguro y me quedé ahí, escuchando cómo sus voces se apagaban mientras se iban. No sentí alivio, pero tampoco culpa. Sentí, nada. 2 días después, me llegó la noticia de Daniel. El juez había fallado a mi favor en la vía penal. Mis papás y Melissa fueron arrestados por robo y fraude. No había dinero para devolverme, porque lo habían gastado todo, pero al menos pagarían con tiempo tras las rejas. Mi papá y mi mamá tuvieron una sentencia de 3 años cada uno, y Melissa, 2, por ser cómplice. Pero el golpe final llegó esa misma semana. El banco me llamó el viernes por la mañana. Señor Ramírez, lamentamos informarle que, debido a la falta de pago de las últimas cuotas de su hipoteca, hemos iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Tiene 48 horas para desalojar la propiedad. Intenté explicarles, el robo, la demanda, todo. Pero no les importó. Lo sentimos, pero las políticas son claras. Sin pago, la casa pasa a nuestra posesión. Colgué el teléfono llorando, con las manos temblando. Lo había perdido todo. Mi familia, mi dinero, y ahora mi casa. El sábado, mientras empaquetaba mis cosas en cajas, miraba las paredes que alguna vez fueron mi orgullo. El sillón donde me sentaba a ver televisión después del trabajo, la cocina donde hacía café todas las mañanas, el cuarto donde soñaba con un futuro estable. Todo se iba. Metí lo poco que podía llevarme en mi carro, ropa, algunos libros, mi laptop y más cosas. Cuando terminé, manejé hasta un apartamento barato que encontré en un barrio humilde. $2.000 era todo lo que me quedaba, y con eso pagué el primer mes de renta y un depósito mínimo. El lugar olía a humedad, las paredes tenían manchas, y la cama chirriaba como si se fuera a romper, pero era lo único que podía permitirme. Tuve que empezar de nuevo y aquí estoy, solo y sin casa, sin dinero. Realmente estoy muy desanimado en este momento, pero supongo que debo seguir adelante porque no hay más opciones. Gracias por escuchar mi historia. Suscríbete para más historias diarias.